contexto de la transparencia. Leonor, un gusto saludarte, muy buenos días. El gusto es mío, Juan, y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que se trata precisamente del uso que están haciendo de la palabra y del concepto corrupción durante las campañas electorales, y es que los candidatos a la presidencia de la República están utilizando la palabra corrupción, pues pareciera como una estrategia marquetera, y yo, ojo, no estoy diciendo de marketing político, sino marquetera, para ganar adeptos, y ahorita te explico por qué. La están usando, mal usando, la repiten y hasta está funcionando como comodín para sustituir cualquier respuesta a un cuestionamiento incómodo. Es común que las personas batallemos en asumir lo que nos corresponde. Siempre es más fácil voltear a ver lo que hace el vecino antes de que aceptar. Nosotros hemos fallado en algún momento y tenemos que modificar algo. No podemos generalizar, pero en el caso del quehacer político, la práctica de hablar con honestidad es poco frecuente. Los ánimos podrían encenderse o apagarse durante los procesos electorales en campañas, de acuerdo a las estrategias que se han perfilado para cada candidato. Por eso es notorio la sonrisa fingida, las expresiones que denotan muchísimo cinismo, el comentario fuera de lugar, el rechinar de dientes cuando algo de lo dicho en los debates para la presidencia no le gusta a cada uno de los contrincantes. Dicen los que saben del lenguaje no verbal que el cuerpo es muy chismoso, por eso tal vez sea notorio que ninguno de los candidatos sienten el dolor de la corrupción, porque no se consideran siquiera parte del problema. De acuerdo con Óscar Diego Bautista, en su tesis La ética y la corrupción en la política y la administración pública, la corrupción política ocurre cuando los políticos desvían fondos públicos, extorsionan a individuos y empresas para obtener recursos, aceptan sobornos para realizar operaciones ilícitas o agilizar otras, compran votos en las elecciones, o bien reciben contribuciones legales o ilegales para su partido o campañas políticas que califican de anónimos para ocultar su procedencia. El autor también define la corrupción administrativa como la que se da en la administración pública y en los servicios públicos, y se refiere al abuso del funcionario para obtener beneficios propios. Bueno, ahí está la trayectoria de estos 4 candidatos, algunos de ellos han estado ya en la función pública. Y entonces tenemos que decir que de acuerdo a la definición de corrupción política y corrupción administrativa, si los argumentos expuestos durante los debates sirvieran para terminar con la impunidad, cualquiera de estos aspirantes no estarían luchando para alcanzar la presidencia, porque en su lugar estarían pagando condenas por los actos de corrupción en los cuales pudieran estar implicados. Pues sí, Leonor, y desgraciadamente en nuestro país pues somos víctimas, los mexicanos, de ambos tipos de corrupción, tanto la política como la administrativa, y es de llamar la atención cómo en los debates todos, absolutamente todos los candidatos hablan de la corrupción, sin embargo todos, absolutamente todos están involucrados de una u otra forma en las mismas. Así es, porque la manera de hacer política en nuestro país pues siempre ha sido a través de prácticas como el voto clientelar. O sea, ya hay prácticas muy arraigadas en nuestro país para ganar votos durante las campañas, y la verdad es que los actos de sanción que conocemos para cuando alguno de los candidatos hacen estas prácticas, pues pasan por un proceso muy largo, y de hecho a veces incluso hasta se requiere que algún partido político sea el que denuncie esa práctica irregular, y además ya van a tribunales, y una vez que pasan el proceso de tribunales, bueno, pues ya lo hemos vivido muchísimas veces en otras elecciones, hay que comprobar esto, pero pareciera entonces que no se sienten ellos parte de la práctica de corrupción. El señalamiento es: tú eres corrupto, tú eres más corrupto por esto, y así van todos señalándose los unos a los otros, cuando asumiendo una responsabilidad de instituciones en las cuales algunos de estos candidatos han estado al frente, o del servicio público, pues deberían de reconocer que también ahí hay mucho problema de corrupción, y entonces en lugar de estar con los señalamientos al oponente, podrían lanzar propuestas
para solucionar estos dos tipos de corrupción en los cuales, bueno, ya sabemos de sobra que se han cometido muchísimos actos de este tipo. Y tu colaboración de hoy tiene mucho que ver con la pregunta que estamos planteando: ¿cuál considera que es el principal riesgo que enfrenta el país en el actual proceso electoral? Y una de las opciones es el del fraude electoral, que es también, como ya lo mencionabas, pues una forma de corrupción, todo lo que tiene que ver con la compra de votos, con la coacción. Y de hecho, la nota de 8 columnas del Siglo de Torreón del día de hoy escala guerra electoral y señala que a 10 días de la jornada electoral en la que se elegirán presidentes, senadores, diputados y alcaldes, la guerra entre partidos arrecia con denuncias y señalamientos principalmente entre priistas y panistas. El PAN presentó ayer una denuncia contra el gobierno de Miguel Riquelme por presunta coacción del voto, y dábamos cuenta también de esta denuncia que presentaron el PRI y el PANAL en contra de Augusto Ábalos y del candidato a senador, el doctor Enríquez, precisamente también por presunta compra de votos, una cuestión de la que pues no es ajeno ningún partido, porque este tipo de práctica se da con todos por igual, Leonor. Sí, porque es una práctica que pareciera que, bueno, no se puede reconocer públicamente que eso se hace, pero en los hechos la mayoría de los partidos termina haciéndolo para ganar los votos. Y el que no lo hace es porque definitivamente tiene muy pocas posibilidades para poder llegar a ganar cualquiera de las contiendas. Y tenemos incluso, hemos nosotros ya rebasado pues cualquier principio de la democracia en este aspecto de la compra de votos, cuando ya tenemos candidatos que en su mismo spot terminan diciendo, bueno, a la gente, ustedes agarren, no importa, pero no permitan que alguien les imponga por quién deben de votar, que es el caso de Bronco, que da prácticamente un instructivo de cómo la gente tiene que tomar el dinero, pero finalmente no tendría por qué votar por el candidato que le está dando el dinero. Entonces están reconociendo públicamente que estas prácticas se están dando, y sin embargo en las propuestas no conocemos ninguna propuesta eficaz, eficiente, en forma y seria para combatir este tipo de prácticas de la corrupción administrativa y de la corrupción política, que tendrían que empezar por admitir que existen este tipo de temas clientelares, y entonces como cada uno va a hacer un compromiso para no tener este tipo de prácticas, porque también son corrupción. Y estos dos tipos de corrupción política y administrativa, ¿consideras tú que están condenadas a la impunidad? En el caso, por ejemplo, de la corrupción administrativa, ya existen, y hay que también entenderlo así. La corrupción como tal no es un delito, es un fenómeno. Y hay alrededor de 7 delitos que están contemplados en la Constitución de nuestro país, en nuestros marcos legislativos, que son considerados también delitos y prácticas de corrupción que sí tienen sanciones penales, ¿no? Y entonces, bueno, ya tenemos ahí un listado: el cohecho, el peculado y otros tipos de delitos que están vinculados a actos de corrupción, que pues no tendrían por qué estar en impunidad, porque ya tenemos marcos legales que regulan cualquier tipo de acción. Entonces, aquí tendría que aplicarse la ley, y por eso hablábamos mucho realmente de la voluntad política por parte de quienes están al frente, o quienes al frente, uno, de las instituciones, y dos, también de la voluntad que tengan, por ejemplo, los candidatos en sumar mejores prácticas para llamarnos a los ciudadanos a votar por ellos. Es decir, si nosotros estamos viviendo en un régimen democrático, pues no tendríamos entonces por qué escuchar este tipo de argumentos, y sería muy honesto de su parte que partieran de reconocer que ellos mismos también han sumado estas prácticas de corrupción, y entonces que explicaran con detalle cómo tendrían que inhibirse este tipo de acciones, y que ellos serían, pues con su ejemplo, sean los primeros en no caer en esto. Pero una cuestión es que esté tipificado en la ley el tipo de delitos de corrupción y las sanciones a las que son acreedores, y otra cuestión es que esa ley se aplique realmente, porque bueno, ¿cuántos políticos, cuántos funcionarios públicos o exfuncionarios públicos hemos visto tras las rejas en comparación con la cantidad de los que han cometido ese tipo de ilícitos? Sí, así es. Ahora, bueno,
pues sí hay casos, ¿no? Por ejemplo, en el sexenio anterior, y ustedes los conocen, bueno, hay casos de gobernadores que están siendo investigados por estos delitos. Entonces quiere decir que tampoco es imposible, ¿no? Pero también hay otros factores que están por ahí, que pues finalmente, por eso hablaba yo de la voluntad política y de compromisos reales que tengan quienes están asumiendo vamos, de alguna manera, la responsabilidad en la administración pública para lograr detectar este tipo de acciones y que también pues se haga lo pertinente. Entonces eso depende también muchísimo de quienes están al frente de las instituciones y cómo están realmente dando un seguimiento a este tipo de casos. Porque pareciera, de repente, por eso quería yo tocar estos temas, la corrupción política existe, se da, y también hay corrupción en la administración pública. Entonces, estos serían los dos principales ejes en los cuales los candidatos nos tendrían que dar respuestas, porque ellos son parte también de este problema. Entonces, en lugar de estar como estos señalamientos que les van a llevar a ganar o no personas afines a sus propuestas, pues si viéramos algunas estrategias ya más sólidas, sería realmente notar un avance. Lamentablemente no ha sido el caso, y ya pues al cierre ya prácticamente de las campañas electorales ya no vamos a ver ninguna propuesta ya más seria en torno a este tipo de temas, porque la visión es el otro es el que se corrompe, pero yo no. Entonces, como no se sienten parte del problema, entonces no estamos viendo soluciones específicas a este tema, y es un hecho. En México existe muchísima impunidad, pero tampoco es imposible que se les puedan fincar responsabilidades a quienes están cometiendo estos delitos. Claro. Muy bien, Leonor, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, mis cuentas de mi red social en Twitter, @NunoBarreiro. Gracias, Leonor Gómez Barreiro, periodista especializada en temas de transparencia, anticorrupción y Estado abierto.